Hermanos, buenos días. Qué bendición estar en este día jueves con todos ustedes. Le doy gracias a Dios porque pues ha ido transcurriendo la semana y pues hemos sido, yo creo, bendecidos con esta bendita promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué bella y grandiosa promesa. Un día, hermanos, todos nuestros problemas, dificultades que tenemos en la tierra se van a acabar porque Cristo viene por nosotros, hermanos. También Él prometió que la iglesia no pasaría la hora de la prueba que vendría sobre el mundo entero, la gran tribulación. Qué glorioso, qué amoroso nuestro Señor, que guardará su iglesia de la gran tribulación. El día de ayer aprendimos acerca de algunos detalles, ¿verdad?, que conlleva lo que es el arrebatamiento. ¿Recuerdan algunos, verdad?, que el arrebatamiento en la Biblia se consideraba como un misterio. Ya no es un misterio, ¿verdad? También que no todos dormiremos. Que habrá una generación que no verá la muerte, que será arrebatada. También miramos que todos seremos transformados, se efectuará la glorificación, ¿verdad?, de nuestros cuerpos, un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de Cristo resucitado. Luego también, queridos hermanos, aprendimos que el arrebatamiento será en un momento, en un instante, es algo instantáneo, ¿verdad? En un abrir y cerrar de ojos, 11 centésimas de segundo es lo que durará el arrebatamiento, y estamos aquí y inmediatamente estamos en la presencia de nuestro Señor. Y esperamos también oír la trompeta, más que señales, esperamos oír la trompeta, la voz de mando, la voz de arcángel, la trompeta de Dios, porque la Biblia dice: se tocará la trompeta anunciando que el novio viene, que Cristo viene por la novia, por su iglesia. Hoy, en esta mañana, en este día, vamos a ver sobre algunos eventos que preceden al arrebatamiento. Hay algunos eventos. Voy a hablar particularmente de 3 de estos acontecimientos. Eventos que prácticamente ya están, queridos hermanos, ya se ven, por así decirlo, y que no impiden que en cualquier momento Cristo venga por su iglesia. Cristo arrebate su iglesia. El primero de ellos, y lo tenemos allá en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 32. Nuestro Señor Jesucristo dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Y la higuera, queridos hermanos, es una referencia a la nación de Israel. La nación de Israel, por casi 2000 años o más de 2000 años, no ha estado, ¿verdad?, como una nación independiente, como una nación reconocida entre las naciones de la tierra. Y sin embargo, hermanos, muchas de las profecías de los últimos tiempos se referían a la nación de Israel, una nación que no existía. Los que querían hacer mofa de la palabra de Dios usaban esto, ¿verdad?, como el pretexto que podían usar para decir que es algo ridículo, que la Biblia habla muchas profecías de una nación que no existe. Pero, oh sorpresa, 15 de mayo de 1948, la nación de Israel vuelve a ser nación. El pueblo de Israel vuelve a ser nación reconocida por las Naciones Unidas. Y entonces todos aquellos críticos, todos aquellos que se mofaban, se callaron, se taparon la boca, porque ahora existe una nación de Israel. Por supuesto, los enemigos del pueblo de Dios, como todos los tiempos, han querido quitarlos, han querido exterminarlos, pero ¿qué es lo que ha pasado? Dios los ha ayudado y ellos se han extendido más y más sus fronteras, ¿verdad? En las guerras que han tenido, en vez de ser vencidos, han sido vencedores, porque Dios los ha hecho vencedores. Eso es concerniente a la nación de Israel. Ahí está, hermanos, está presente, está vigente. Nosotros, como pueblo de Dios, pueblo de la iglesia de Dios,
pueblo adquirido por Dios, como dice la Escritura, tenemos que orar por Israel y por la paz de Jerusalén, ¿verdad? Es lo que nos corresponde. Dios tiene su plan y su propósito con el pueblo de Israel. Con nosotros, la iglesia, Él viene por nosotros, ¿verdad? Así de que, queridos hermanos, ya está la higuera, ¿verdad? Ya están las hojas, ya está floreciendo y el verano está cerca. La nación de Israel es una realidad. El segundo evento, queridos hermanos, tiene que ver con lo que nos dice también allá en el capítulo 24, ¿verdad? Versículo 37, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es algo muy curioso, hermanos, lo que está pasando hoy en día en el mundo. Mientras en el mismo mundo están aumentando las uniones libres y los divorcios entre los matrimonios y las familias, y más poca gente se está casando que los que se están divorciando, ¿verdad? Qué curioso que estos movimientos lésbico-gay, ellos están buscando tener y que se les legalice el matrimonio. Pues ya en muchos países del mundo, ellos se les ha dado ese privilegio, se les ha dado lo que ellos dicen, derecho. El matrimonio en sí es la unión de un hombre y una mujer, no de un hombre con un hombre, no de una mujer con una mujer. Pero aquí dice la Biblia que en los días de Noé estaban casándose y dándose en casamiento. Los que más hoy quieren casarse son ese tipo de gente, hermanos. Por supuesto, nosotros los cristianos, ¿verdad? Los creyentes seguimos la norma bíblica cuando la palabra de Dios dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nosotros seguimos bajo ese principio, pero estamos hablando de la gente del mundo, como en los tiempos de Noé, la gente del mundo que andaba en sus fiestas casándose y dándose en casamiento, ¿verdad? Aún los que ni siquiera deberían de hacerlo, pero lo estaban haciendo como hoy en este tiempo, ¿verdad? Y por otra parte, la misma gente del mundo hoy en día desprecia el matrimonio, desprecia la unión dada por Dios desde el principio, ¿verdad? Pero estos grupos están apelando a ese derecho. Entonces, la Biblia dice, como en los tiempos de Noé, como en los días de Noé, lo que estaban haciendo, casándose y dándose en casamiento, así será el tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Y por último, queridos hermanos, tenemos allá en segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, tenemos también el tercer evento que precede al arrebatamiento, donde nos dice la palabra del Señor en el capítulo 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Queridos hermanos, si en algún tiempo de la historia del pueblo de Dios, de la iglesia, ha habido apostasía, es en este tiempo. La apostasía no es otra cosa más que el desviarse de la fe, el apartarse de la fe. Gente que supuestamente ha conocido a Dios, ha conocido a Cristo y que ahora vive como si nunca hubiera conocido al Señor. Lejos de Dios y lejos de la voluntad de Dios. Queridos hermanos, hoy en día la apostasía es el pan nuestro de cada día. Por todas partes se ve, en todas las iglesias. Después de este año de pandemia, hay muchas iglesias que se ha descubierto realmente lo que es y lo que ha habido en sus feligreses, en sus supuestos creyentes. Ya no han regresado a la iglesia, andan en el mundo, sirven en el mundo,
Se demuestra la apostasía por todas partes, cómo se han desviado de la fe. Queridos hermanos, que Dios nos guarde de caer en la apostasía. Pongámonos siempre en sus manos. Pero esa es una señal, esa es un evento que precede al arrebatamiento, ¿verdad? Ya no tenemos que esperar que venga más apostasía de la que estamos viendo, ya no puede haber, queridos hermanos. Así de que estos tres eventos, ¿verdad?, preceden al arrebatamiento. Número 1, la nación de Israel ha vuelto a ser nación. Número 2, los tiempos en que vivimos serían semejantes a los tiempos de Noé. Y número 3, se manifestaría la apostasía. Y hoy en día vivimos tiempos de mucha apostasía. Entonces, hermanos, no hay nada que impida que Cristo venga. En cualquier momento, Él puede venir y nos va a arrebatar y nos va a llevar a su presencia. Ánimo, si usted todavía no tiene a Cristo, ríndase a Cristo. Entréguele su corazón a Cristo. Haga la paz para con Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Así de que no tiene usted por qué quedarse a la gran tribulación. Véngase con nosotros para estar con Cristo por toda la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Mañana, con la ayuda de Dios, estaremos terminando esta semana de segmentos que estamos hablando acerca de la segunda venida de Cristo. Mientras tanto, sigamos siendo fortalecidos en el Señor con nuevas fuerzas, porque los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Dios les bendiga, hermanos.